Elton Mayo era un psicólogo, sociólogo especializado en Harvard. Él creó el experimento llamado Hawthorne en la empresa Western Electric Company en 1927 y el experimento se llamó Hawthorne. Esta compañía se ubicaba en Chicago y él tenía como el objetivo conocer la relación que había entre la satisfacción del trabajador y la productividad que éste tenía. Y esta contaba con 4 fases. En la primera fase podemos ver que se estudiaron los efectos de la iluminación sobre los rendimientos de los obreros. Aquí pudimos observar que hubieron 2 grupos experimentales. Uno se encontraba trabajando bajo intensidad variable de la luz y el segundo con una intensidad de luz constante. Lo que pudimos ver en este experimento, en esta primera fase, fue que hubo un aumento de producción, ya que la luz aumentaba, entonces quizás podían ver con más claridad lo que podrían hacer. Aunque eso también es algo un poco más psicológico, porque pues si uno dice y es consciente y uno se dice a sí mismo que puede producir mucho más, se exige a sí mismo, uno lo puede lograr. Entonces esto no solo va en la iluminación, sino en lo que uno quiera realmente. En la segunda fase se estudiaron las condiciones de rendimiento más satisfactorias y aquí se encontraban 12 periodos. El primer periodo era una supervisión a los jóvenes del experimento con una capacidad en las condiciones normales. Cada joven en ese momento producía 2.400 unidades semanales, lo cual era algo bueno. En el segundo periodo, el grupo experimental se aisló y se mantuvo en condiciones normales y el horario de trabajo súper bien, todo normal. En el tercer periodo se modificó la paga del grupo, lo cual significaba que se les pagaba individualmente según su esfuerzo. Eso quiere decir que si yo trabajaba con muchas más ganas, trabajaba mucho más y hacía muchas más unidades, me iban a pagar mucho mejor que otro compañero que no hiciera lo mismo que yo, que trabajara menos y que no se esforzara tanto por hacer mucho. Y esto ayudó demasiado a que la producción aumentara porque había una competitividad entre los empleados por quien hacía más prendas y quien ganaba mucho más dinero. En el cuarto periodo se introducieron 5 minutos de descanso a mitad de la mañana y 5 a mitad de la tarde. Esto ayudó también a aumentar mucho más la producción, ya que había unos cuantos minutos, a pesar de que eran pequeños, en los cuales podían descansar, tomarse un respiro para descansar las manos, realizar quizás un poco de actividad física, descansar los ojos, y esto aumentó muchísimo la producción, ya que, claro, tenían un descanso. Entonces en el quinto periodo se aumentaron a 10 minutos el tiempo de descanso. Aumentó la producción. Seguía aumentando cada vez más. En el sexto periodo se dieron intervalos de 3 descansos. 5 minutos en la mañana y 3 de 5 minutos en la tarde. La producción no aumentó en lo absoluto, por lo que era por decirlo, una pérdida de tiempo, ya que con el cuarto y quinto periodo estaba súper bien. Entonces ahora ya se relajaba mucho más, entonces no hacía mucho. En el séptimo periodo se volvió a los 10 minutos en la mañana y otro en la tarde, con la gran diferencia de que en el segundo descanso a mitad de la tarde se les entregaba un refrigerio. Esto los ayudaba a tener un poco más de fuerza, a sentirse mucho mejor, lo cual los motivaba a seguir trabajando y a aumentar muchísimo más la producción, que eso era algo súper bueno. En el octavo periodo eran las mismas condiciones, solo que las mismas condiciones del séptimo periodo, solo que esta vez los trabajadores no salían a las 5 como de costumbre, sino que salían a las 4:30. Esto hubo un gran aumento
a un aumento asentado de la producción, lo cual era bastante bueno porque generaba muchas más ganancias. En el noveno periodo, el trabajo del grupo experimental terminaba a las 4 de la tarde y la producción se mantuvo estable, ya que como salían mucho más tempranos, entonces a pesar de que hiciera mucho, siempre la pérdida de una hora de salida les hacía que las unidades fueran quizás un poco menos. En el décimo periodo, el grupo volvió a trabajar hasta las 5 de la tarde, con todas las condiciones y beneficios que se les había dado en los otros periodos, lo cual aumentó bastante la producción porque ya tenían más tiempo y sus horarios de descanso más su refrigerio se aumentó súper. En el onceavo periodo se establece una semana con 5 días que se trabajaban únicamente, sábados y domingos libres. La producción aumentó muchísimo más, ya que las personas intentaban realizar muchísimo más las prendas mucho más rápido para que el fin de semana estuviera libre y quizás la empresa no los llamara a decirle que volvieran y siguieran trabajando, lo cual algo era muy bueno, y también para que el lunes no regresaran y tuvieran demasiado trabajo. Entonces, el último periodo que tuvieron fue el 12. Todo volvió a la normalidad con respecto a las experiencias vividas, o sea, los beneficios se perdieron totalmente y solo quedó el beneficio del tercer periodo, el cual es que si hacía mucha más prenda igual a su rendimiento, de igual manera se pagaba. Entonces ya en esta vez ese periodo duró 12 semanas. En ese tiempo pudimos ver que cada joven semanalmente realizaba 3.000 unidades, lo cual aumentó considerablemente, lo que significa que en una semana se aumentó 600 unidades, lo cual es algo bastante positivo y aumentó muchísimo la productividad de la empresa. En esto, como conclusión, podemos tener que si trabajamos en grupo nos va mucho mejor, que tenemos que sentirnos quizás un poco más incluidos para que nuestro trabajo sea mucho más favorable. La segunda fase del experimento nos habla sobre el estudio de condiciones de rendimiento más satisfactorio. En esta fase se pretendía observar el efecto de introducir periodos de descanso, refrigerios, reducción de horario de trabajo en el grupo de observación, el grupo de control manteniendo las condiciones normales de trabajo. También se seleccionaban dos grupos de trabajo en el cual se comparaban los niveles de producción de ambos. A ambos grupos se les asignaba un supervisor común, el cual observaba las tareas más específicas. La tercera fase nos habla sobre la organización de los obreros. En esta fase se realizaban entrevistas dirigidas hacia los operarios con el fin de conocer sus aptitudes y sentimientos con respecto a las tareas que desempeñaban. También se implementaban entrevistas no dirigidas para permitir la expresión libre por parte de los trabajadores. Y dado los resultados positivos obtenidos por las entrevistas, las empresas crearon la División de Investigación Industriales en 1929, la cual tenía como función seguir poniendo énfasis sobre estas y expandirlas hacia todos los trabajadores. La cuarta fase era el estudio de las relaciones informales de los empleados y la organización formal de la empresa. En esta se escogía un grupo de referencia de varios trabajadores, el cual estaba inspeccionado y se le ubicaba un lugar específico para que ejercieran su labor. También dentro del lugar donde desempeñaban sus labores había un observador y fuera de este un entrevistador. En el grupo se generaban ciertas normas de conductas internas, en el cual se implementaban castigos sociales dentro del grupo a aquellos que no respetaran dichas normas. Finalmente, las conclusiones que nos deja el experimento es que el nivel productivo de un grupo empresarial depende de la integración social presente en el mismo. También que los trabajadores se opondrán a cualquier cambio propuesto por la administración de la empresa que interfiera de manera perjudicial con sus intereses colectivos. De igual forma que los trabajadores no pueden ser tratados de manera aislada, pues por parte de la empresa, sino que deben ser tratados como una parte colectiva o grupo social y ser integrados en la misma.
Según Mayo, la motivación económica no era el factor determinante del rendimiento laboral de los trabajadores, sino que las motivaciones sociales y morales son las que influyen de manera determinante en el desempeño laboral. También que el comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas o estándares sociales, lo cual dichas normas pueden ser determinadas por el grupo social al cual pertenecen dentro de la empresa. Teoría del comportamiento. Esta analiza a las personas y a su comportamiento en forma individual basándose en que la motivación mejora la productividad de la empresa. El enfoque de esta escuela consiste básicamente en considerar a las relaciones en el ámbito organizacional como el factor relevante para la administración con eficiencia y productividad adecuada. Para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el administrador puede operar estos elementos a fin de que su organización funcione adecuadamente y los miembros de ésta se sientan más satisfechos y logren su realización en tanto se controlen las otras variables de la producción. Las principales características de esta teoría fueron resaltar el hombre administrativo, quien procura la forma satisfactoria y no la mejor forma de hacer un trabajo. Hacer énfasis en la conducta individual de las personas, pero dentro del contexto organizacional. El estudio de la conducta individual se hace mediante el estudio de la motivación humana. Enfatiza el proceso decisorio, es decir, todo individuo es un tomador de decisiones. Reconoce un mérito y eso ayuda al trabajador a sentirse importante. La comunicación es lo que predomina al analizar el comportamiento grupal. A las personas no les debe importar los problemas que el otro tenga en el momento laboral. Eso no se externa como comunicar. Se refiere al diálogo y la colaboración del trabajo en equipo. Visualiza la diversidad de gente, por lo que no puedes tratar igual a todos. Hacer sentir al trabajador capaz, no inútil, que sienta que en verdad aporta algo y no solo es un utensilio. En los estilos de liderazgo, Gregor, uno de los famosos teóricos del enfoque del conocimiento en la administración, se preocupó por comparar dos estilos antagónicos de administrar: un estilo basado en la teoría tradicional, excesivamente mecanicista y pragmática, teoría X, y el otro estilo basado en los conceptos modernas frente al comportamiento humano, teoría Y. La teoría X afirma que los directivos consideran que los empleados solo trabajan bajo amenazas, y la teoría Y, que los directivos aplican el principio basado en lo que los empleados quieren y necesitan trabajar. Los principales exponentes de esta teoría fueron Abraham Maslow, quien hizo la motivación humana; Douglas, Gregor, quien fundó la teoría X y la teoría Y; Herbert Simon fue el quien incentivó el comportamiento administrativo; Chester Bernal hizo la organización de sistema social corporativo; Resist Laker, sistemas de administración; Frederick
Amplía y desarrolla la teoría de las necesidades humanas de Maslow. M.C. Clenjan identificó 3 motivos principales de la dinámica del comportamiento: necesidad de relación, afiliación y poder. Complementando un poco la teoría X basada en los principios del taylorismo, el trabajador es una mercancía y como tal debe ser comprada, igual que cualquier otro material. El ser humano no está dispuesto para el trabajo, evitándolo en lo posible. También dice que las personas deben ser motivadas mediante incentivos externos y económicos. Las personas son incapaces de ejercer el autocontrol y la autodisciplina. Las personas son incapaces de ejercer el autocontrol en ellas mismas. La teoría Y, que concibe que el trabajador promedio puede ejercer la autodirección, aceptar la responsabilidad, no necesita ser controlado y no tiene que considerar el trabajo como desagradable. Esta teoría, la Y, quiere como exaltar el trabajo, que el empleado se sienta agradecido y pues con el trabajo sin esperar nada a cambio. El trabajo físico o intelectual es tan natural como el juego o el descanso. Dirige sus esfuerzos hacia la consecuencia de objetivos de la organización sin controles ni amenazas. La imaginación, la creatividad y el ingenio son cualidades propias de la mayor parte de las personas. Complementando un poco la teoría X basada en los principios del taylorismo, el trabajador es una mercancía y como tal debe ser comprada, igual que cualquier otro material. El ser humano no está dispuesto para el trabajo, evitándolo en lo posible. También dice que las personas deben ser motivadas mediante incentivos externos y económicos. Las personas son incapaces de ejercer el autocontrol y la autodisciplina. Las personas son incapaces de ejercer el autocontrol en ellas mismas. La teoría Y, que concibe que el trabajador promedio puede ejercer la autodirección, aceptar la responsabilidad, no necesita ser controlado y no tiene que considerar el trabajo como desagradable. Esta teoría, la Y, quiere como exaltar el trabajo, que el empleado se sienta agradecido y pues con el trabajo sin esperar nada a cambio. El trabajo físico o intelectual es tan natural como el juego o el descanso. Dirige sus esfuerzos hacia la consecuencia de objetivos de la organización sin controles ni amenazas. La imaginación, la creatividad y el ingenio son cualidades propias de la mayor parte de las personas.